En la industria del audio te encontrarás con muchos tipos de conectores, y aunque algunos pueden parecer similares, cada uno fue diseñado para cumplir una función específica. Es por eso que en este video vamos a conocer los conectores más utilizados en audio y las situaciones en las que normalmente se emplea cada uno. Pero antes de empezar a verlos uno por uno, hay un concepto muy importante que debes conocer. En audio analógico, las señales pueden viajar de dos formas, mediante conexiones balanceadas y conexiones no balanceadas. Una conexión no balanceada utiliza un conductor para transportar la señal de audio y el otro conductor para tierra o malla de protección. Este tipo de conexión funciona perfectamente en distancias cortas. Por eso es muy común en instrumentos musicales, equipos domésticos y dispositivos de consumo. Sin embargo, a medida que aumenta la longitud del cable, también aumenta la posibilidad de captar interferencias que provienen de equipos electrónicos. Es por eso que las conexiones balanceadas fueron diseñadas para reducir ese problema. En lugar de transmitir la señal por solo un conductor, utiliza dos conductores que transportan la misma señal, pero uno con la polaridad opuesta, y el conductor de tierra. Cuando la señal llega al equipo receptor, cualquier ruido captado durante el recorrido puede eliminarse. Esto permite mantener una señal más limpia incluso en largas distancias. Con esta idea será mucho más fácil entender por qué existen tantos conectores diferentes y por qué no todos sirven para lo mismo. Para comenzar, vamos a hablar del conector que probablemente sea el más utilizado en toda la industria del audio profesional, el conector XLR. Es muy común que se lo conozca simplemente como Canon o cable de micrófono, pero su nombre correcto es XLR. La versión más común utiliza tres pines y está diseñada para transmitir señales balanceadas. Por esa razón, el XLR se ha convertido en el estándar en estudios de grabación, sistemas de sonido en vivo y producción audiovisual. Si observamos el conector, encontramos tres pines. El pin 1 corresponde a la tierra o malla de protección, el pin 2 transporta la señal positiva y el pin 3 transporta la misma señal pero invertida en polaridad. Además, el conector XLR tiene dos versiones, macho y hembra. En audio profesional existe una regla muy simple que te ayudará a identificar rápidamente una conexión. Las salidas normalmente utilizan conectores XLR macho y las entradas utilizan conectores XLR hembra. El conector XLR lo podemos encontrar en micrófonos, consolas, amplificadores y muchos otros tipos de equipos de audio profesional. Y aunque la mayoría de las veces el conector XLR se utiliza para transportar señales de audio analógicas, también puede utilizarse para transmitir audio digital mediante el protocolo AES-3 o más conocido como AES-EVO. Después del XLR, uno de los conectores más utilizados en audio es el conector de un cuarto de pulgada, también conocido como jack de 6,35 milímetros. Los tipos más comunes de conectores de un cuarto de pulgada son TS y TRS. La diferencia principal está en la cantidad de contactos que tiene, ya que esto determina el tipo de señal que puede transportar y el uso para el que fueron diseñados. Comencemos con el conector TS. El nombre TS proviene de las siglas en inglés tip y slip, que en español significa punta y tierra. La punta o tip transporta la señal de audio, mientras que el slip actúa como referencia de tierra. Al disponer únicamente de dos conductores, el conector TS está diseñado para transportar señales de audio no balanceadas. Por esa razón, es muy común encontrarlo en guitarras eléctricas, bajos, teclados, pedales de efectos y otros instrumentos musicales. Ahora pasemos al conector TRS. El TRS incorpora un tercer contacto adicional. Su nombre proviene de las siglas en inglés tip, ring y slip, que corresponde a la punta, el anillo y la tierra. En este caso, la punta transporta la señal positiva y el anillo transporta la misma señal pero invertida, y el slip actúa como tierra. Gracias a este tercer conductor, el TRS es mucho más versátil. Uno de sus usos más comunes es la transmisión de señal de nivel de línea, como las que encontraremos en interfaces de audio, consolas, amplificadores o equipos de estudio. Sin embargo, esa no es su única función. Por ejemplo, en muchos auriculares profesionales, el mismo conector se utiliza para transportar audio en estéreo. En ese caso, la punta lleva el canal izquierdo, el anillo transporta el canal derecho y el slip funciona como tierra. Por eso es importante entender que un conector TRS no siempre significa una conexión balanceada. Todo depende del equipo y de la forma que lo vayas a usar. En muchos equipos profesionales, especialmente en consolas e interfaces de audio, vas a encontrar lo que se conoce como entrada combo XLR-TRS. Básicamente es un conector hembra capaz de soportar dos tipos de conectores, el XLR y el TS o TRS, dependiendo de la señal que necesites.
La idea es de que en lugar de tener dos entradas separadas, el fabricante integra ambas en un mismo punto. Los mismos principios que se aplican a los conectores de un cuarto de pulgada se aplican a los conectores de un octavo de pulgada o 3,5 milímetros. Existen dos tipos, el TS de un octavo de pulgada y el TRS de un octavo de pulgada. Un conector TS de un octavo de pulgada tiene dos secciones, una punta y la tierra. Los conectores TS no son tan comunes en equipos profesionales. Sin embargo, todavía se puede ver en algunos dispositivos más simples, especialmente en ciertos micrófonos básicos o equipos portátiles. Los conectores TRS de un octavo de pulgada tiene tres secciones, la punta conocido como tip, el anillo o ring y la tierra llamada slip. En la mayoría de los cables con conector TRS de 3,5 milímetros están diseñados para transmitir señales de audio estéreo no balanceadas. Eso significa que el tip lleva el canal izquierdo, el ring el canal derecho y el slip funciona como tierra. Por eso, este tipo de conexión se encuentra principalmente en dispositivos como teléfonos, laptops, reproductores de audio o equipos portátiles. Tenemos el conector TRRS de un octavo de pulgada. Este conector tiene cuatro secciones, la punta, dos anillos y la tierra. Se usa principalmente en auriculares con micrófono integrado. En este caso se transmite varias señales al mismo tiempo, audio izquierdo, audio derecho, micrófono y todos comparten la misma tierra. Pasemos ahora a los conectores RCA. Aunque normalmente se asocian a equipos de audio doméstico, también se pueden encontrar en equipos de audio profesional. Este tipo de conector tiene un pin central y un anillo externo. Eso permite transmitir señales no balanceadas. Generalmente los conectores están codificados por colores, el rojo para el canal derecho y el blanco para el canal izquierdo. Los RCA se usan principalmente para transmitir audio de nivel de línea entre equipos domésticos, como televisores, consolas de videojuegos o sistemas de cine en casa. También se pueden encontrar conectores RCA en consolas de audio profesional. El conector Speakon está diseñado específicamente para las conexiones de sistemas de altavoces y amplificadores. No los vas a encontrar en equipos domésticos, porque están pensados para manejar mucha potencia de forma segura. Esa es una de sus principales características. Su sistema de bloqueo se conecta girándolo, eso evita las desconexiones accidentales como las vibraciones o un movimiento fuerte. Además, sus contactos están protegidos dentro de una carcasa de plástico, lo que lo hace mucho más seguro. En los conectores Speakon existen diferentes tipos y configuraciones. Estos conectores pueden distribuir a través del mismo cable 2, 4 u 8 señales en simultáneo. Tenemos al NL2, tiene dos polos, más uno y menos uno. Es el conector básico que se usa mayormente para las conexiones de las cajas full range. NL4 tiene cuatro polos, más uno, menos uno, más 2, menos 2. Este conector se usa en las configuraciones de dos vías. Y el NL8 tiene 8 polos, más uno, más 2, menos 2, más 3, menos 3 y más 4, menos 4. Este conector es más grueso que los anteriores. Se utiliza para configuraciones a 3 vías o para 4 vías, por ejemplo. La cantidad de pines del Speakon determina cuántos canales puede transportar en un solo conector. Como pudiste ver, aunque muchos conectores pueden parecer similares a simple vista, cada uno fue diseñado para una función específica. Y aunque existen otros conectores y protocolos que todavía no hemos cubierto en este video, los que vimos hoy son sin duda los más comunes que encontrarás en la industria del audio profesional. Si el video te resultó útil, no olvides suscribirte al canal y si te gustaría que profundicemos otros temas más, déjame en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.